En este video veremos los temas de combinaciones, permutaciones y variaciones. Adelante. Bueno, empezamos con lo que viene siendo los temas de combinatoria. Dentro de los temas de combinatoria vamos a tener la parte de combinaciones como definición. Vamos a ver la parte de permutaciones también como definición. Y tendremos la parte de variaciones. Entonces, con el fin de establecer la definición de combinaciones, son grupos de m elementos tomados en grupos de n en n, los cuales no importa el orden, no se repiten los elementos y no se seleccionan todos los elementos. Es decir, si yo quiero formar determinados grupos de un grupo de personas, por ejemplo, grupos de 4 o de 5 en el salón, a mí no me importa quiénes estén en los grupos, pero sí me interesa saber cuántos grupos se pueden formar. Pero no pueden repetirse personas entre los diferentes grupos. Entonces, viendo esa parte, pudiéramos aplicar la fórmula que caracteriza a esta parte. Las combinaciones son los elementos, el número de grupos, que es n, y la fórmula se caracteriza por el factorial de m entre n factorial, que se multiplica a m menos n, todo eso factorial. Es sencilla la fórmula. Lo importante es detectar cuál es el elemento o cuál es el total de los elementos y el número o el tamaño del grupo que se quiere generar. Es decir, si yo tengo 10 personas y quiero agruparlas en grupos de 4, ¿cuántas combinaciones puedo generar? ¿O cuántos grupos se me generarían? Entonces, si sustituimos de forma directa, tendríamos que este sería factorial de 10 y este sería factorial de 4 multiplicado por 10 menos 4 factorial. Vamos a seguir aquí abajo. Y tendríamos entonces 10 factorial, 4 factorial y tendríamos aquí 6 factorial. Entonces, si los ordenamos un poco, nos permitiría de cierta manera ir eliminando sin necesidad de hacer la operación en la calculadora, o se puede poner la operación en la calculadora de forma directa y ya no batalla uno. Entonces, si nos vamos y hacemos el 10 por 9 por 8 por 7 por 6, y aquí empezaríamos por 5 por 4 por 3. Aquí, de aquí en adelante, ya pudiéramos eliminar nuestro factorial de 4. Y aquí nos quedaríamos con el factorial de 6 entre todo esto. Y entonces tendríamos que el resultado que nos arroja esta multiplicación entre 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sería de 210 combinaciones, teniendo 4 grupos de 4 para nuestros 10 elementos. Aquí ya tendríamos este resultado: grupos de 4 de mis 10 elementos. Siguiendo con las permutaciones, que son más sencillas. Estos son agrupaciones que incluyen a todos los elementos n, importando el orden, y no se repiten los elementos. Aquí la gran ventaja es de que es mucho más sencilla la fórmula,
porque esta se representa bajo P de n, permutaciones de n elementos, que sería igual a n factorial. Y por decir, si nos ponen un ejemplo donde 5, 1, 2, 3, 4, 5 números, ¿cómo pudiéramos generar con este grupo de números cifras de 5? Pues realmente 5 sería igual a n, porque tendríamos 5 espacios. Y el detalle que de acuerdo a esta fórmula de permutaciones, lo único que tendríamos que hacer es generar nuestro factorial por 3, por 2, por 1. Y tendríamos 5 por 2, 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1, 120. Entonces, aquí tendríamos 120 permutaciones con estos 5 posibles números de 5 cifras. En lo que respecta con las variaciones, estos son grupos de elementos donde no se incluye a todos los elementos m. Están agrupados en n elementos, siendo m mayor a n, e importando, o se importa el orden y no se repiten los elementos. Un ejemplo de ello es el número de cifras que se pueden generar con los mismos números, con los 5 números que había mostrado, pero el número de cifras con 3 cifras, o sea, cifras de 3 dígitos. Y tomando ese ejemplo, tendríamos nosotros que establecer cuál sería nuestra m y cuál sería nuestra n. En este caso, m, estamos diciendo que tenemos una serie de números, son 5 números, a lo mejor pudiera ser diferentes números, pero son 5. Aquí sí coincide con la numeración, a lo mejor pudiera ir de 5 a 10 y siguen siendo 5. En este caso, nuestra m sería 5, porque es el número de elementos que están en el grupo. Y n sería el tamaño de grupos más pequeños que se tendrían que generar. En este caso es 3, porque nos están pidiendo cifras que contemplen 3 espacios, 1, 2, 3. Entonces, aquí nuestra fórmula nos dice que Bn entre m es igual a m factorial entre m menos n factorial. Ya le estaba poniendo el 3. Entonces aquí tendríamos, sustituyendo 5 factorial, y tendríamos 5 menos 3 factorial, y nos daría que tendríamos 5 factorial entre 2 factorial. Y nos vamos acá abajo, entonces tendríamos 5 por 2 por 3 por 4 por 3 por 2 por 1 entre 2 por 1. Ya tendríamos representado el factorial. Eliminamos esto y ya nada más multiplicamos 5 por 4, 20. 20 por 3 sería igual a 60. Entonces, nosotros tendríamos 60 variaciones si tenemos 5 elementos que los queremos agrupar en
cifras de 3. Aquí ya tendríamos nuestro ejemplo de variaciones.